Hola, ¿cómo están? Les habla su amigo y hermano en la fe, Alexander García de Proyecto CSL. Y hoy quiero traerles una enseñanza, una palabra que Dios colocó en mi corazón para compartirla con todos ustedes. ¿Cuál es tu motivación para buscar de Jesús? ¿Estás en la motivación correcta? Y para adentrarnos un poco más en este tema, quiero que vayamos a este pasaje bíblico escrito en Lucas 23:8, que dice así. Pon mucha atención. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Cuando nosotros escuchamos al Señor, o mejor, cuando escuchamos hablar sobre el Señor, muchos de nosotros fuimos a buscar a Jesús porque teníamos muchas necesidades en nuestras vidas. Y al principio, la motivación era esa. Era el gancho que Dios utilizó para llamar nuestra atención. Dice su palabra que con lazos de amor Él nos atrae para suplir nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero debemos tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios no son retazos que se colocan a conveniencia, como alguna vez lo publiqué en mi red social de Facebook. No son retazos que se colocan a conveniencia para hacer lo que yo quiera o predicar un evangelio, sacando de contexto los versículos, simplemente adecuando los versículos que me convienen, y los que me demandan esfuerzo, los que me demandan santidad, los desecho. Tengamos cuidado, porque esto es una herejía, como hoy día hemos estado viendo en estos últimos tiempos, en estos tiempos que estamos de apostasía. Tu llamado es servir al Señor y predicar a otros. Este no es un llamado simplemente para pastores, profetas o maestros. Es un llamado para todo el pueblo de Dios. Porque es justo que si te predicaron a ti sobre Jesús, es justo que tú y que yo le prediquemos a otros de Jesús. Pero a veces caemos en el error de pensar de que nuestro llamado es para vivir en la prosperidad absoluta, cuando la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar en aquel que venció en la cruz del Calvario, esto es, en Cristo Jesús. Y nos hemos vuelto en esa cadena que está envolviendo al mundo, en esa cadena apóstata sobre evangelios de prosperidad. ¿Cuál es tu llamado? ¿Tu llamado es a ser rico? ¿A vivir en una casa grande con jacuzzi, con todos los lujos que quieres? ¿A tener el Rolls Royce, el Ferrari o el vehículo que quieres? No. El negocio, la empresa, la educación, no. Si bien es cierto que el Señor suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, esa no es la motivación correcta por la cual debemos buscar al Señor. Porque en aquella época, en la época que Jesucristo habitó entre los hombres, muchos de ellos lo buscaban por el pan. Lo buscaban porque les hiciera el milagrito, como Herodes. Al principio no es malo, porque Dios te atrae con cuerdas de amor. Dice la Escritura que si no creen a la palabra, creerán a los milagros. Pero Dios no es un Dios que se condiciona. Hey, te voy a seguir si tú me haces un milagro. Y si no me haces el milagro o la petición que yo te pida, pues entonces no te seguiré. Dios no puede ser burlado. Y la misma palabra nos enseña de que el Señor no obliga a nadie. El evangelio del Señor no se mendiga. El mismo Señor dijo: el que es santo, santifíquese más, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Dios nos hace un llamado a la santidad, un llamado a vivir esforzadamente y valientemente. ¿Y quién es el que coloca eso en nuestro corazón? Él, porque Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no hace acepción de personas, simplemente que Él busca a las personas que le aman, que doblan rodilla, que claman a Él y que viven no de su trabajo, no del sueldo que le da su empresa, su negocio, no.
que no se apoyan en su propia prudencia, sino que se apoyan de todo corazón al Señor de los ejércitos. Nuestra motivación no debe ser el querer alcanzar las añadiduras, no. Nuestro llamado, nuestra motivación mejor, es el de caminar en santidad y ser agradecidos al entrar en esa gracia que el Señor coloca en nuestras vidas cuando la recibimos por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un tema que hablaré luego con más profundidad para no desviarnos del tema de hoy. Nuestro llamado, nuestra motivación correcta, no es el de querer alcanzar las cosas, sino el de amar, servir a aquel que nos da las cosas, que es totalmente diferente. Vamos a leer un pasaje escrito en esta preciosa palabra que Él nos ha dado, que nos produce esperanza, nos produce gozo. Y se encuentra en San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La pregunta es: ¿somos ovejas del Señor? Y si somos ovejas del Señor, mira lo que dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El mismo Señor que dijo que supliría tus necesidades es el mismo Señor que dice: sé santo y vive una vida de acuerdo a ello, es decir, en santidad. Vivir una vida siendo esforzados, siendo valientes. Dios no bendecirá al perezoso, al que está ahí y diciendo por fe, yo sé que sí, y estará orando todo el tiempo para alcanzar las cosas que quiere, porque la oración sin acción está muerta. Bueno, tal vez no lo dice la palabra así, en un versículo como tal, pero cuando leemos la palabra nos lleva a ello, de que Dios nos dice que debemos ser esforzados y valientes, que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si no te mueves en fe a alcanzar las cosas, no podrás alcanzar nada. Sí, es la verdad. Es la verdad. Alguien dijo por ahí, leí por ahí, no sé quién lo dijo, que el éxito se consigue 90% transpiración y 10% inspiración. Así que hay que levantarse, hay que sudarla, ¿sí? Oh, pero entonces el Señor ¿acaso no nos bendice cuando oramos y cuando solamente confiamos en Él? Y esto sí, el Señor te bendice, pero son tus obras, van de acuerdo a eso que tú predicas. Oh, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, si es tu Señor, ¿por qué no haces lo que Él dice? Eso dijo el Señor en su palabra. Si me llaman Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? El que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es practicar el pecado? Todos nosotros pecamos a diario, ¿cierto? Pero otra cosa es practicar el pecado, que sabiendo que lo que voy a hacer es malo delante de los ojos de Dios y más sin embargo lo hago. Eso es practicar el pecado. Así que debemos recordar siempre que si nuestra motivación es correcta, vamos a dejar que las obras de la carne mueran para que el Espíritu que Dios colocó en mí vivifique mi ser cada día. Espero que esta palabra haya penetrado tu corazón, porque no hablo de mí mismo, hablo lo que dice el Señor en esta palabra. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Recuerden, el Señor es fiel y verdadero. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.